Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de los medicamentos que han llegado el 18 de febrero que son para el tratamiento del coronavirus a nuestro país, Bolivia. Mi nombre es Camila Palma, soy bioquímica y tengo una maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas. En primer lugar vamos a recordar un poco qué es lo que ha pasado el 18 de febrero del 2021. Este día lo que ocurrió fue que a Bolivia llegaron aproximadamente 20 toneladas de medicamentos destinados al tratamiento del COVID-19. Entre estos se encuentran 5. El Remdesivir, la dobutamina clorhidrato, el Propofol, el Meropenem y la vancomicina. El objetivo de este video, que está siendo grabado el 20 de febrero del 2021, es hablar de cuál sería la utilidad de estos medicamentos en el tratamiento del coronavirus. Para eso vamos a ver algunos estudios que se tengan hasta la fecha. Vamos a empezar con el Remdesivir, cuyo identificador es GS5734. En primer lugar vamos a hablar de esta RNA polimerasa dependiente de RNA, que se abrevia RDRP. Esta enzima es muy importante para el virus. Vamos a ver por qué. Lo que pasa es que el coronavirus, cuando ingresa a la célula, lo primero que hace es liberar su material genético. El material genético del coronavirus se une con el ribosoma para dar lugar a la polimerasa viral. Esta polimerasa viral es esta RDRP, cuya función es replicar el material genético del coronavirus y de ese modo producir las proteínas que el coronavirus necesita para dar lugar a su estructura. Por eso se dice que el virus utiliza a nuestras células como una fábrica de él mismo, ¿no? Como una fotocopiadora. Entonces, en todo esto, ¿dónde entra el Remdesivir? Lo que pasa es que el Remdesivir es un inhibidor precisamente de esta enzima RDRP. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando el Remdesivir ingresa a nuestras células, se convierte en el compuesto activo o en la molécula activa. Cuando el coronavirus ingresa a la célula, y como les había dicho, ¿no? El ribosoma ayuda a generar la RDRP. Esta RDRP va a interaccionar con el Remdesivir. El Remdesivir va a inhibir que esta proteína, la RDRP, pueda hacer la replicación del RNA y por tanto, si no se replica el RNA del virus, no se producen las proteínas virales y si no se producen las proteínas virales, el virus queda truncado en su afán de utilizar a la célula como una fotocopiadora de él mismo. Los estudios que se tienen sobre el Remdesivir son varios. Vamos a hablar de los más importantes. El primero ha sido un estudio realizado por Wang el 2020 y está publicado en esta revista Cell Research. En este estudio, que es un estudio in vitro, se ha probado que el Remdesivir es un compuesto efectivo y seguro para la eliminación del COVID. ¿Cómo han hecho esto? Han utilizado células de cultivo, que son células Vero, y las han infectado con el coronavirus. Han visto que este tratamiento, el Remdesivir, eliminaba al coronavirus, pero no hacía tanto daño a las células. Eso es bastante bueno, porque eso indica que es selectivo para el virus y no hace daño a las otras células. Después tenemos otro estudio, que es de Williamson, el 2020, que ya es un estudio de fase preclínica, porque ha sido realizado en monos rhesus. En estos monos que han sido infectados con coronavirus y se les ha dado Remdesivir, se ha visto que había una disminución de la carga viral en los pulmones de estos monos gracias al Remdesivir, lo cual probaría una actividad in vivo, es decir, ya no en laboratorio, sino en un ser vivo como el mono. Finalmente tenemos el último estudio realizado del Remdesivir, que ha sido publicado el 5 de noviembre del 2020 en el The New England Journal of Medicine, y aquí se ha contado con 1.114 participantes. Se les ha dado 10 días de tratamiento en total y se ha visto que los pacientes que recibían el Remdesivir tenían una recuperación más rápida que los que no lo recibían.
y también se ha visto que lleva a una menor incidencia de falla respiratoria. Generalmente, la muerte que puede ocurrir en los pacientes internados por COVID es por una falla respiratoria. Y se ha visto que estos pacientes que recibían el Remdesivir no tenían esta falla respiratoria en la proporción que tenían los pacientes que habían recibido el placebo. Por tanto, Weigues ha publicado este estudio para probar que efectivamente el Remdesivir sería efectivo para el tratamiento del COVID. Ahora vamos a hablar de nuestro medicamento número 2, que es la dobutamina clorhidrato. Este medicamento en realidad es un agonista beta-1 adrenérgico. ¿Eso qué significa? Eso significa que se une a ciertos receptores celulares y esto lleva a que se disminuya el edema pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos aquí un pulmón sano en la parte izquierda, donde podemos ver que el alveolo, es decir, toda esta bolsita que pueden ver aquí, que es una parte muy importante del pulmón, prácticamente es la parte funcional de este, está totalmente libre y permite el paso de oxígeno de forma normal del pulmón hacia la sangre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un síndrome de distrés respiratorio severo? Este alveolo está lleno de un líquido. Y este líquido, que es precisamente este edema pulmonar, va a evitar el paso del oxígeno de los pulmones a la sangre. Y esto puede causar muchos problemas en los otros órganos del cuerpo, porque todas nuestras células necesitan oxígeno. Y si tenemos este problema, el oxígeno no va a pasar a la sangre y por tanto no va a llegar a los órganos. Lo que se ha visto en realidad es que es posible que este compuesto, la dobutamina, sea un inhibidor de la main proteasa del SARS-CoV-2. Lo que pasa es que aquí tenemos lo que es la proteína proteasa precisamente del coronavirus y esta se encarga de cortar en pedazos o en fragmentos las proteínas del mismo virus o las proteínas que pueda generar el organismo. No nos olvidemos que cuando el coronavirus ingresa a nuestro organismo, se producen moléculas que son precisamente antivirales. Nuestras mismas células producen una respuesta antiviral en forma de los interferones. Esos interferones van a ayudar a que la respuesta inmunológica primaria sea fuerte y pueda llegar a eliminar a estas células infectadas por los virus y por tanto la enfermedad no se disemine. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta main proteasa tiene la característica de poder cortar estas proteínas interferón y al cortar el interferón la célula no puede avisar al resto de que está siendo infectada y por tanto el virus continúa utilizándola como fotocopiadora sin que el organismo reaccione inmunológicamente. Es por eso que este medicamento, que es la dobutamina, podría ser un inhibidor de esta main proteasa. Esto se ha logrado gracias a un estudio in vitro. Precisamente lo que les decía, este estudio in vitro que ha sido realizado por Bolelli el 13 de octubre del 2020 ha sido publicado en el Journal of Molecular Structure. Es un paper que habla de una técnica llamada Virtual Screening Method o cribado virtual. ¿Eso qué significa? Existen técnicas de computadora que nos permiten ver qué tan afín sería una molécula a otra. Son técnicas de laboratorio que identifican interacciones moleculares. Y lo que se ha visto es que efectivamente la dobutamina podría inhibir a la main proteasa del SARS-CoV-2. Por tanto, si inhibe a esta proteasa, el interferón no va a ser degradado y la célula va a poder alertar a tiempo que está siendo infectada. Ahora vamos a hablar del propofol. El propofol en realidad es un anestésico intravenoso de corta duración. El propofol se está utilizando precisamente en algunos procedimientos que se realizan a los pacientes severos de COVID. Sin embargo, existen otras funciones también que se han ido investigando a lo largo del tiempo, no solamente desde el coronavirus, que podrían también ayudarnos a ver otras posibles funciones que no sean precisamente anestésicas de este propofol. Por ejemplo, en 2018, un grupo de investigadores liderado por Zhang ha visto que lo que permitía era la conversión de angiotensina 2 en angiotensina. Bueno, esto es un tema aparte,
Pero algo importante de esto es que está involucrado con la recuperación de la función endotelial. Lo que pasa es que cuando hay COVID puede haber lo que es una falla en la función endotelial, lo que pueda llevar a un daño multiorgánico y también a lo que es la tromboembolia. Así que es por eso que tal vez sería interesante utilizar el propofol en este sentido porque ayudaría a recuperar esta función endotelial. Algo muy parecido pasa con un estudio que se ha realizado en 1993, donde se ha visto que esta molécula podía aumentar el GMP vía óxido nítrico. Esto significa que favorece una ruta metabólica, digamos así, o una ruta de señalización en realidad, que ayudaría a que las células endoteliales tengan su función adecuada. Y como les digo, se eviten esas complicaciones de tromboembolia y también del daño multiorgánico. Por otro lado, otros estudios han visto que el propofol podría también tener actividad antioxidante. Y también, por ejemplo, en 2000 se ha visto que podría actuar como un antiinflamatorio y en 1999 se ha visto que podría actuar como un antitrombótico. Si bien el uso oficial del propofol es como anestésico intravenoso de corta duración, existen todos estos otros estudios que también podrían respaldar de alguna forma una acción extra que podría tener el propofol en el tratamiento del COVID o de otras enfermedades relacionadas con inflamación y daño endotelial. Ahora vamos a hablar de los antibióticos. Dentro de este kit de medicamentos que han llegado tenemos dos antibióticos, el meropenem y la vancomicina. Primero vamos a hablar del meropenem. Entonces, ¿qué es el meropenem? El meropenem es un antibiótico beta-lactámico de amplio espectro utilizado para tratar una gran variedad de infecciones que incluyen meningitis y neumonía. Se ha publicado un estudio el año 2020 en la revista International Immunopharmacology por Liu y compañía, donde han hecho un tratamiento a 1.123 pacientes con COVID. Estos 1.123 pacientes han sido divididos en grupos. Unos cuantos de ellos tenían infección bacteriana y otros no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando da coronavirus es muy posible que pueda dar una infección oportunista, que generalmente es por una bacteria. Así que lo que se ha hecho en este estudio es ver si estas personas que tenían la infección bacteriana y COVID podían mejorar o no mejoraban significativamente con un tratamiento antibiótico. Y lo que se ha visto es que los pacientes que tenían una infección bacteriana comprobada y consumían un antibiótico como por ejemplo el meropenem, reducían sus índices de mortalidad. Eso significa que superaban la enfermedad y no morían, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que pasaba con el grupo de pacientes COVID que no tenía una enfermedad bacteriológica comprobada y se les daba antibióticos? No había en realidad una mejora notoria y más bien podía aumentar la mortalidad. Es por eso que según este estudio científico, como les digo, está publicado en esta revista, se ha visto que el uso de meropenem no es indistinto a cualquier paciente con COVID. Se tiene que comprobar una infección por bacterias, lo cual se logra gracias a un cultivo y a un antibiograma. El último medicamento que ha llegado y el segundo antibiótico es la vancomicina. Entonces, ¿qué es la vancomicina? La vancomicina es un antibiótico glucopéptido que es efectivo contra bacterias gram positivas. Como les había dicho anteriormente, los casos de COVID severo generalmente se dan porque existe una infección paralela por COVID y también por una bacteria oportunista. En este caso, la vancomicina actúa sobre bacterias oportunistas que tengan la característica de ser gram positivas. En realidad no he encontrado algún estudio que hable específicamente de la vancomicina por sí sola y su efecto sobre coronavirus, pero he encontrado este artículo que habla de la farmacocinética y la farmacodinámica de la vancomicina en estos pacientes severos. En realidad es un artículo que todavía no ha sido publicado oficialmente, está en revisión y ha sido realizado por Yin y colaboradores. ¿Qué están haciendo en este artículo? En lo que están haciendo es ver
más o menos cómo va la concentración de la vancomicina en los pacientes a los cuales se le está administrando y que tienen COVID. Y también se está tratando de ver los fenómenos que ocurren con la vancomicina dentro del organismo. Más o menos eso es. Y lo que dicen es que efectivamente podría ser efectivo para pacientes que tengan esta coinfección con bacterias gram positivas. De todos modos, igual que lo que habíamos visto con el meropenem, ellos indican que es necesario comprobar la presencia primero de estas bacterias gram positivas para poder administrar este medicamento y que realmente sea efectivo y no sea contraproducente. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Y también, si no se han suscrito todavía, les pido que lo hagan. Y cualquier consulta, y tienen mi mail también, puedo responderlas. Y también puedo recibir sugerencias sobre nuevos temas que surgen. Muchas gracias y hasta la próxima semana.